en el niño, teniendo en cuenta que la evolución implica cómo se adquiere el lenguaje. Entonces dijimos, el lenguaje tiene diferentes etapas, ¿sí? Que es la forma en cómo el niño necesita identificarse con lo otro, después los objetos, cómo los nombra, ¿sí? Qué reacciones busca de los demás, todas las acciones que tienen que ver con la carga emocional que le pone el niño a la hora de necesitar el lenguaje, ¿sí? Entonces vimos una estructura, la estructura fonológica, y ahora vamos a ir a la estructura morfosintáctica, ¿sí? La estructura morfosintáctica me dice cómo habla el chico, ¿sí? Entonces vamos a poner estructura morfosintáctica. Y en ese sentido, en esa estructura morfosintáctica hay diferentes momentos. El primer momento es de los 12 a los 24 meses, que es cuando el niño empieza a hacer las holofrases, holo con H, holofrases, y esas holofrases está hablando de la manera en cómo él hace los sonidos prelingüísticos para poder identificar su voz respecto de la del resto. Eso aparece de los 12 a los 24 meses, ¿sí? Es una forma morfosintáctica, es decir, una estructura. No es que no tiene estructura, tiene una estructura, tiene una intención y va en determinado momento. Él lo dice cuando necesita que el otro le preste atención, o sea, va poniendo, va entendiendo cómo funciona esto de colocar la frase en algún momento, ¿sí? Esto también es patológico. ¿Qué quiere decir? Que yo también puedo observar que cuando un niño entre los 12 y los 24 meses no emite sonidos para buscar la referencia, ¿sí? Del ambiente y de las personas, entonces es un niño que puede estar transitando una hipoacusia o incluso un problema de la visión, por lo cual se le complica a él entender que tiene que en ese momento emitir un sonido, ¿sí? Que en ese momento va un sonido, que le es un sonido propio para identificarse del resto. Si no lo hace dentro de ese periodo, de 12 a 24 meses. O sea que nosotros, como AT dentro de la estimulación temprana, podemos observar si un niño tiene la voluntad de hacer sonidos respecto de una conversación ajena para que le presten atención, o sonidos que son propios para identificarse con el entorno, o si no hace ninguno. Después pasamos de los 19 meses a los 24, o sea, dentro de los 12 a los 24 damos una chance, pero dentro de los 19 a los 24 meses, el niño hace frases de 2 o 3 palabras con entonaciones y mímica, ¿sí? Utiliza los músculos cigomáticos. Esa musculatura cigomática también, si está afectada por alguna patología o por alguna prepatología, vamos a estar viendo niños que no hacen expresiones faciales, ¿sí? Entonces, dentro de los 19 a los 24 meses, el niño va a tender a hacer frases de 2 palabras que no necesariamente tienen una estructura léxica, sino que tienen una estructura de su intención. O sea, él ya estaba intencionado dentro de los 12 meses a querer comunicarse para algo. Ta, ta, ma, ta, teta, ita, ata, lo que fuere que va pronunciando, holo frases, y entonces empieza después a intentar colocar de a 2 de esas solo frases como una oración, porque él intenta imitar lo que significa una conversación ajena. Entonces empieza a tener esto de mimetizarse con los sonidos que le son familiares, ¿sí? Nosotros al principio dijimos que una orientación fonológica del niño tiene que ver con que todas las familias tienen un tono, una cadencia, una estructura fonológica que para cada integrante
cuando es niñito, es lo que los hace identificar respecto de las otras personas que hablan. Entonces, el bebé cuando nace reconoce la voz, aparte de los olores que ya hablamos, pero reconoce la voz del entorno familiar porque hay una cierta cadencia y tono que le es propio a esa comunidad a la que habita. Entonces, de los 12 a 24 meses va a tener holofrases, que son autorrepetitivas, que son consonantes muchas veces, tienen poca articulación vocal, y entre los 19 y los 24 meses empiezan a aparecer estas frases que pueden no ser léxicamente armadas, pero sí para ellos, que intenta copiar con una forma de, de formulación lo que escuchan de la afuera, no de la afuera todo, sino de la afuera su entorno. Entonces decimos, ahí empiezan las mímicas, y cuando empiezan las mímicas, que ellos empiezan a darse cuenta que la musculatura cigomática, todo alrededor de la cara, la peribucal, ¿sí? Todo el cigomático, emite también una diferencia respecto de que una palabra tiene diferentes connotaciones dependiendo de la mímica con la que uno hace. Eso lo percibe y va teniendo una identificación respecto de eso. Otra vez, cuando nosotros observamos en estimulación temprana, como AT de estimulación temprana, si estuviésemos trabajando, por ejemplo, en un hogar de niños, donde tenemos acceso a niños chiquitos y nosotros hacemos estimulación, ¿sí? Temprana, vamos a observar si estos niños utilizan esa gestualidad o la tienen barrada, no la pueden usar porque no la pueden relacionar con lo que intentan decir, ¿sí? Eso también es patológico y a eso le prestamos atención. Y le prestamos atención independientemente de que digamos que cada niño es un mundo y cada escuela morfológica del habla es de cada quien y su subjetividad, tenemos un parámetro. Si nosotros llegamos a los 24 meses de un niño que no emite sonidos, intenta articular frases aún no léxicas y no usa su cigomático, alarma, ¿sí? Podemos estar en presencia de un niño autista, que ya dijimos, niño autista no nace autista, ¿sí? Es una neurodivergencia que se origina por una lentitud en la captación del estímulo, o porque el estímulo sea pobre, insuficiente, insano, o también porque el estímulo no llegue a hacer todas las conexiones neurológicas que necesita, por lo cual hay que estimularlo. Por eso se habla de estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? Que la escucharán muchas veces. Dentro de los 12 meses del niño, ¿sí? En el habla, dentro de los 12 meses del niño a los 24 meses. Como máximo a los 36, como diciendo, bueno, puede ser que es hijo único de padres grandes, un entorno de gente adulta, XXX, y me extiendo un poquito, pero no me extiendo más de eso. Y estimulación temprana respecto del habla. Cuando veamos la parte psicomotriz, ahora estamos viendo habla, lenguaje y estamos haciendo el intermezzo de cómo se hace la estructura en la mente de una persona, pero sabemos que todo esto es lo que nos da bagaje de entendimiento para cuando hay patologías cuando son adultos, por lo cual el ámbito en el que vamos a trabajar es exactamente el mismo. La captación, la ubicación de la palabra, la estructura de mímicas, etcétera, etcétera. La cantidad de palabras que se usan o no, ¿sí? Entonces, no es que porque estamos viéndolo en un niño decimos, ok, entonces estamos hablando de los niños. No, esto es para que entiendan la estructura y para que sepan que esto se aplica en todas las edades, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a los 30 meses, ¿sí? A los 30 meses ya aparecen enunciados de 3 o 4 palabras, artículos y nombres personales y pronombres personales. Mi, la, ¿sí? Eh, varias palabras que siempre van a ser del entorno de su necesidad. En el habla hay una demanda. ¿Toda demanda de qué dijimos que es?
de amor, No. ¿sí? Entonces, en el habla hay una demanda que está intercedida por la mamá, ¿sí? O sus vínculos más cercanos, pero en especial la mamá, que coloca las palabras en el niño, ella las coloca. Y el niño después tiene que empezar a articularlas con sus otros objetos de amor. Pero en su primer objeto de amor, su madre, es la que le coloca palabras en su boca, ¿sí? Por lo cual, en su boca tienen que tener una articulación. Sí, entonces, cuando es demandado, él responde, es demandado como demanda de amor por parte de su madre. Y él responde como objeto de ese amor en una articulación de palabras en las que busca colocar afecto. Esto tiene que ser clarísimo a la hora de entender por qué un niño habla. ¿Por qué un niño habla? ¿Qué necesidad podría tener un niño de hablar? La Ninguna. comunicación. Ah, No, pero desde ujú. el punto de vista de la necesidad, o sea, uno nace y tiene una necesidad, que es consumir agua, ¿sí? Que me aporta parte del oxígeno que va por la sangre, aparte del oxígeno de mi respiración. El líquido, el alimento, esto que me nutre, mantenerme en una situación térmicamente adecuada al ambiente y un montón de estímulos para desarrollar los sistemas. Entonces, necesito estímulos visuales, auditivos, etcétera. Por lo cual, una persona que vive en una caverna, un niño que nace en una caverna sin relación con la luz, va a tener una dificultad desde el punto de vista de su función ocular, ¿no? Digo, todas esas son necesidades para el desarrollo humano. Ahora, el lenguaje está instalado en otro lugar. El lenguaje está instalado por la necesidad del humano de desarrollarse con otros, ¿sí? Entonces, aprende primero el lenguaje interpersonal para después elaborar el lenguaje intrapersonal. Si no hay un estímulo primero de esa amorosidad del lenguaje, el niño no empieza a tener la necesidad de autocomunicarse consigo mismo, ¿sí? Entonces, no es al revés. El lenguaje intrapersonal nace de la necesidad de hacer la misma comunicación que yo ejecuto con los otros. En general, todos los chicos son estimulados por sus padres y en especial por su primer objeto de amor, que es su madre. Pero el hecho es cómo, ¿sí? El hecho es cómo es estimulado. Si es estimulado a partir de su demanda, la demanda de madre, y no la demanda de la necesidad del niño, el problema es que va a tener muy limitado el valor que tiene cada sintagma para usarlo. No le va a dar importancia. Va a tener la importancia siempre que tenga la importancia para la madre. Pero si no, no va a tener ninguna. Vamos a dejarlo ahí, lo vamos a ver un poquitín más adelante, ¿sí? En algunos ejemplos que les voy a dar para que ustedes vean de qué estoy hablando y vean cómo de esta constitución después hay problemas de lenguaje de adulto, ya sea de adolescente o de adulto, ¿sí? Entonces dijimos, llegamos a los 30 meses, uso rígido del plural, ¿sí? No uso el plural con artículos, sino directamente la palabra en plural. Primeras preposiciones, a, en, para, de, ¿sí? Y llego a los 36 meses, donde empiezo a tener control del plural y del singular. Mi mamá, ¿sí? La casa, ¿sí? Voy situando elementos también, voy situando elementos y eso es súper importante. Entre los 36 y 48 meses voy a tener adjetivos,
voy a poder empezar a decir lindo, feo, sucio, malo. El adjetivo, ¿qué importancia tiene? ¿Ustedes pueden decirme si vamos a usar el sentido común primero, ¿no? Y después vamos a usar el concepto neurolingüista. Pero primero el sentido común. ¿Qué importancia tiene un adjetivo en un niño o en nosotros mismos? ¿Qué importancia tiene? Por ahí calificar a la persona esa, Por las acciones ejemplo, que... calificar esa persona. Calificarla, digamos, desde un punto de vista de lo que me sucede a mí, porque voy a usar un adjetivo que tenga que ver con lo que a mí me pasa. Yo no voy a decir lindo si no veo que sea lindo. Por eso los adjetivos son subjetivos, porque son de cada quien. En cambio, un artículo, yo uso un artículo y digo la, no está en discusión la nena, porque no voy a decirle el nena. ¿Sí? El artículo no está en discusión, el sustantivo no está en discusión, el adjetivo está en discusión porque ahí, en ese adjetivo, a los 36 meses, estamos hablando 3 años del niño, el niño empieza a tener subjetividad. ¿Ven lo importante del lenguaje? Para entender que cuando empieza un nene a usar lo propio, no que se lo pongan en la boca. Vuelvo a lo que dije hace unos No el minutos amor de atrás. mamá. O sea, Exacto, no la demanda de la madre que le mamá, coloca las ujú. primeras palabras en la boca, sino su propia demanda, su demanda donde está instituido en los primeros deseos, ¿sí? Y las primeras observaciones subjetivas, entonces empieza a usar adjetivos. Y el adjetivo, como es subjetivo, justamente, porque yo le puedo decir a algo lindo o feo, y para otro será eso de manera diferente, ahí el niño empieza a independizarse emocionalmente de su madre. 3 años. Miren qué rápido, ¿sí? 3 años. 3 años y el niño, si está bien estimulado y no está obturado por ese deseo de la madre, y no, ya empieza con el lenguaje a separar su persona de otro, con el adjetivo. Ahora, ¿qué tal si la mamá de repente, los nenes suelen hacer esto, un nene de 3 años, 4 años, siempre estiremos, ¿no? Un poquitito, no seamos, ay, no, a los 8, no, no, hasta de 2 a 3, de 3 a 3 y medio, 4, niños que de repente ven a un, no sé, a un nene que en silla de ruedas y dice, ay, mamá, ese nene es un auto, ponele, porque no miden lo que dicen. Porque, ¿por qué tendrían que medirlo? Si hace una relación lógica. Tiene ¿Sí? ruedas. Claro, tiene ruedas, es una relación lógica. El nene es un auto. No, no, Pepito, no digas así. Pobre, es un nene enfermo. ¿Qué está pasando ahí? La mamá, La, la madre. la madre, ¿qué pone ahí? Subjetividad en el nene. Exacto, palabras en la boca de ese niño y fundamentalmente pone un prejuicio. Claro, está enfermo. El concepto de prejuicio tiene mucha importancia en la construcción del lenguaje, mucha. Así como yo les decía, cómo confunden los familiares y tío a todo el mundo y todo no es tío, y por eso la importancia del lenguaje, en la construcción de la subjetividad, el uso de adjetivos es muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso. Si un nene come algo y no le gusta y dice esto es feo, y el padre dice no, es rico, ¿qué pasa? A la mierda la subjetividad del pibe. A la mierda. Chau, ya está. O sea, la cantidad de veces que nos mandamos cagadas con esas cosas es innumerable. Por eso el lenguaje, decimos, nosotros somos hablados por los otros. Porque basta con que cualquier frase que cualquiera de nuestros hijos diga, hay que ver cuánto de eso realmente es de ellos y cuánto no. Volvemos, no es para pegarnos un tiro en la frente ni clavarnos un puñal en el medio del pecho, simplemente que somos AT y nosotras vamos a observar dentro de estos niños o adultos o adolescentes con dificultades en el lenguaje
¿Y por qué vamos a ver dificultades en el lenguaje? Porque la conducta se ve en el lenguaje. ¿Sí? Nosotros dijimos, somos AT. ¿Por qué arrancamos por lenguaje? Ay, ¿por qué? Porque ahí está todo, todo, todo. Lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno cree que es, lo que los otros le dicen que es, lo que le pasa, lo que todavía no le pasó, todo está en el lenguaje. No hay forma de que esté en otro lugar. Entonces, como es la única herramienta con la que vamos a trabajar, ¿sí? Es nuestro bisturí, tenemos que ser muy precisos, porque si nosotros con un bisturí cortamos un tejido que no va, se muere la persona. Así tal cual, nosotros, si usamos mal el lenguaje, matamos. ¿Qué matamos? Pero, Moni, La una tarea. pregunta. Sí, mi amor. Cuando vos le decís al nene, o sea, le levantas la autoestima, qué lindo que sos hermoso, eso también no va bien. Qué lindo Claro, ejemplo, qué lindo ejemplo, qué lindo ejemplo. ¿Qué pasa? El límite es tan finito, ¿no? Si nosotros de repente vemos que un nene tiene una diferencia entre el grupo de pares con el que se maneja o el grupo social de la familia y vemos, sentimos, también es nuestra subjetividad, podemos sentir que el pibe es eso, que le pasa eso y capaz que no le pasa. Bueno, primero estaría buenísimo establecer la pregunta. Si nosotros le vamos a decir, ay, qué lindo que sos, ¿sí? En realidad, ¿por qué se lo estamos diciendo? Porque nosotras tenemos ese deseo, esa demanda, ¿no? Entonces, está mal instalarle conceptos de, por ejemplo, ay, qué bien que haces esto, o qué bueno, qué bien te salió, sos inteligente, sos bueno, sos... No, no, porque estamos ahí estableciendo bordes, le estamos dando una noción de algo, si no, no va a tener noción. El lenguaje se lo estamos construyendo. El problema es cuando se lo construimos peligrosamente en comparación con otra cosa. Y digo peligrosamente es como, ay, no, lo que pasa es que Pepito me sacó el juguete. Ay, bueno, pero Pepito es malo. Vos no se hace eso, vos sos bueno, vos tenés que prestar. No sabemos si Pepito es malo. Aparte, ¿qué sería ser malo? Capaz que el nene no tiene juguetes, capaz que el nene está enojado y frustrado, capaz que el nene no tiene tantas palabras como nuestros niños como para poder expresarse. Entonces, inmediatamente cuando nosotros decimos vos sos bueno y el otro es malo, estamos estableciendo un prejuicio. Eso deberíamos todos, como padres, como abuelos, como sociedad, evitarnos que un drogadicto es malo, que un alcohólico es malo, que un chorro es malo. O sea, digo, ¿se comportó mal? Sí. ¿Es malo? ¿Qué sé yo si es malo? No sé si es malo. ¿Respecto de quién? Respecto de mí, que yo no lo hago, bueno, entonces si yo me establezco como parámetro, sí, pero del otro, ¿en qué sentido? Entonces, volvemos a lo mismo, vivimos en una comunidad que trata de establecer límites y bordes para tener una cierta norma, porque si no hay, bueno, que te robe, pobre, lo que pasa es que seguro, no estamos hablando de eso, estamos diciendo la constitución del lenguaje. Tratar de evitar nuestros adjetivos y esperar que ellos respondan con los propios. Que los propios los van a colocar en tanto y en cuanto tengan acceso a nuestro vocabulario. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? O sea, lo que vos preguntabas, Pau, que es muy interesante y muy bien planteado sobre la autoestima, cuando uno digo la autoestima, justamente tiene que ser autoestima. No, la estima de la mamá respecto del niño. Ay, sos bueno, sos inteligente, vos vas a sacarte un 10 porque vos sabes todo, porque el chico se saca un 4, ¿qué hace? Le agarra un infarto, ¿por qué? Porque mi mamá me dijo que yo soy inteligente y soy bueno, entonces yo respondo a la demanda de mi mamá. Ahora, cuando digo estimular la autoestima como parte de la estimulación temprana, es darle opciones para que ellos mismos establezcan su propia subjetividad
y sus propios adjetivos. Que nosotros le vamos marcando bordes, sí, pero nunca intentar bordes respecto de un otro. ¿Estamos de acuerdo? O por lo menos, si no estamos, podemos no estar de acuerdo, ¿ok? Les digo cómo funciona la estructura psíquica. Después, yo no digo, no, chicas, si ustedes tienen que, no, para nada, para nada. Acá lo que vamos a hacer es abrir un abanico de herramientas por las cuales vamos a tener todas a nuestro alcance para poder elaborar estrategias. No todos los chicos necesitan la misma estrategia. Habrá chicos que necesitamos potenciarle la mirada ajena sobre sí mismo, porque tal vez no la tenga construida. Y después, cuando ya la tenga más o menos instituida, empezar a generar el espacio para que ellos planteen la propia. Eso, por eso, en cada caso veremos qué cantidad de estrategias usar. Bien, entonces vamos a lo que se llama la estrategia pragmática. Esto es interesantísimo. Estrategia pragmática. Se basa en el significado de las palabras y la relación más probable que puede tener entre en el uso del lenguaje. ¿Sí? Entonces, una persona, un niño, estableciendo la estrategia pragmática, usará el significado de la palabra en su favor. ¿Sí? Por ejemplo, quiero pan, mamá, tengo hambre. ¿Sí? Entonces, hay un agente, una acción y un sujeto. Un agente, una acción y un sujeto. Dame pan, dame, ¿sí? Un agente es ese objeto. Dame pan, mamá, que tengo hambre, es hacia mí. Hay un ajuste, podríamos decir, en esos momentos donde hay una elaboración pragmática, una estrategia pragmática, el niño empieza a justificar sus actos. ¿Sí? Yo dije un ejemplo pero empieza a entender la lógica de para qué sirve el lenguaje. El lenguaje sirve para comunicarme con el otro, para que el otro me entienda, pero también para lograr lo que busco, o sea, colocarle una intención. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo va cambiando el esquema de esa estructura morfológica, sintáctica? Ahí el niño empieza a manipular la acción del lenguaje. Y cuando digo manipular la acción del lenguaje, lo digo en un sentido amplio, ¿sí? También empieza a manipular lo que le sucede al otro con lo que yo digo, ¿sí? Entonces, el nene pega. No pegues, Pablito, porque me duele, ¿sí? Ok. Es una cosa. Pablito, no pegues porque está mal, es otra. No se pega, está mal, ¿sí? Otra. Pablito, ¿por qué me pegaste?